Apreciados hermanos y amigos que nos ven por este medio, una vez más reciban un saludo muy afectuoso de nuestra Iglesia Bautista Getsemaní, ubicada en Woodhaven, New York, condado de Queens, y de su pastor Rogelio López. Es un agrado, un placer entrar a sus casas, tener esta oportunidad y compartir con ustedes las enseñanzas que la palabra del Señor vierte para bien de nuestras vidas. Recordemos que estamos el día miércoles. Hoy es miércoles 13 de mayo, día de oración para lo que ha sido nuestra estructura en nuestra iglesia. Y vamos a tener este tiempo para orar, pero quisiéramos considerar algo de lo que Dios nos dice para que todo lo que encontramos en la Biblia sea positivo, y es positivo, y nos ayude a despejarnos un poquito de esa tensión que podamos estar experimentando, de esa intranquilidad que posiblemente esté gobernando nuestras mentes y nuestros corazones. Y debemos ver lo positivo, porque Dios tiene cosas maravillosas para nuestras vidas, pero tenemos que ir a la Biblia para conocer cuál es el propósito de Dios, cuál es su voluntad, cuáles son sus pensamientos, cuáles son sus sentimientos, y qué es lo que se ha propuesto realizar con el ser humano a través y por medio de Cristo Jesús, su Hijo amado. Así es de que es una noche para edificarnos también, para fortalecer nuestra fe y estar con convicción de lo que Dios nos ha permitido recibir de parte de Él. Y en esta noche tenemos el tema riquezas de su gracia, basado en el capítulo 3 de la carta a los Efesios. Así es de que antes de entrar en materia de lo que es la exposición bíblica, quisiéramos tener un tiempo para orar y pedir la bendición del Señor para que todos salgamos edificados y fortalecidos en nuestra fe a través de lo que la palabra nos va a dar a conocer. Así es que le invito, querido hermano, querida hermana, que ahí con su familia, con sus hijos, inclinemos nuestro rostro y cerremos nuestros ojos y platiquemos un momentito con nuestro Dios. Acompáñeme, yo haré la oración. Padre Celestial, venimos ante tu presencia, buscando consuelo, buscando fortaleza, buscando ánimo en medio de esta situación, Señor, que hasta el momento es un poquito desesperante de ver que no hay una solución, no se vislumbra una solución, pero te pedimos en el nombre de Jesús que en tu gracia, compasión y misericordia te dignes facilitar la sabiduría para que los encargados de velar por la salud de los seres humanos, el bienestar de esa salud, encuentren una cura que pueda ser positiva. Todo está bajo tu cuidado, tu provisión, y todo está bajo tu control. Si tú lo provees, todo será resuelto de una manera positiva y glorificará tu nombre. Pero mientras eso sucede, ayuda a la iglesia, Señor, a tus hijos, a tu pueblo, a mantener la confianza y la dependencia en ti. Pedimos bendición para cada hogar, para cada familia que está conectado con nosotros en esta hora, Señor. Pedimos que tus cuidados prevalezcan para bien de sus vidas, que tu provisión no falte, y aún en medio de esta circunstancia tan complicada para muchas familias, estamos seguros, Señor, que tú nunca nos vas a dejar desamparados, nunca nos vas a dejar sin la provisión que es necesaria para el bien de nuestras vidas en todo sentido. Así te pedimos también, Señor, que sigas obrando, dando sabiduría a los médicos para que sepan tratar de una manera positiva a las personas que están con esta enfermedad en sus cuerpos. Consuela y fortalece a los enfermos, Señor. Hay casos en los que tú has manifestado una obra milagrosa en las personas. Muchas personas que se han salvado de esa enfermedad han podido, Señor, experimentar un milagro divino en sus cuerpos que les ha dado la capacidad para sobreponerse a esa enfermedad. Rogamos pues que sigas glorificando tu nombre y dirige, como dije hace un momento, Señor, en mi petición, a los médicos con la sabiduría que solo tú puedes impartir, a las enfermeras, a los pilotos de las ambulancias y los bomberos, todos los que colaboran, Señor, bendícelos de una manera muy especial. Y también te pedimos por sus familias, que tu bendición les alcance a ellos también y que los protejas de todo este mal que está impartiéndose
por todas partes, Señor, y afectando los cuerpos de los seres humanos. Ten misericordia, Señor, escucha a tu pueblo e intercede con tu poder para gloria de tu nombre. Padre, ahora que vamos a analizar y a considerar parte de lo que tu palabra nos revela en beneficio de todos aquellos que hemos puesto nuestra fe en Cristo Jesús como nuestro Señor y Salvador, te pedimos que nos ilumines, Señor, que nos ilumines para comprender lo que ya está revelado en este santo libro y tener así, Señor, un conocimiento que nos haga comprender mejor los propósitos de Dios y lo que Él espera como reacción de parte de cada uno de nosotros. Lo pedimos y agradecemos todo en Cristo Jesús, tu Hijo amado. Amén. Amén. Bien, mis hermanos, les invito ahora a tomar sus Biblias. Acérquese al que tiene Biblia, si usted no tiene, y tratemos de considerar todos lo que está revelado en este santo libro, lo que Dios nos dice, lo que Dios nos trata de dar a conocer para que nosotros lleguemos a una comprensión de lo que es su amor y su misericordia por nosotros. Así es de que le invito a abrir su Biblia ahí en la carta a los Efesios capítulo 3 y vamos a leer unos versículos del 1 al 10 más o menos. Creo que es una porción que nos va a dar un poquito de entendimiento y con lo poco que le puedo explicar, creo que va a compenetrarse más de lo que está diciendo el Señor ahí a través de esta carta por medio del apóstol Pablo, a quien el Espíritu Santo tomó para darnos a conocer todo esto y dejar plasmado en este santo libro lo que Dios quiere que usted y yo sepamos acerca de Él y de sus propósitos. Capítulo 3 de la carta a los Efesios, versos 1 al 10 dice: Por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús por vosotros los gentiles, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros, que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio, del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dado, según la operación de su poder. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el Evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo, y declarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. Tremenda la explicación que está dando el apóstol con respecto a lo que Dios le reveló. Y espero que nosotros sepamos asimilar eso. Y para eso vamos a considerar esta noche lo que Dios nos ha dicho. Así es de que usted ya considero que en los días que han pasado desde que abrimos nuestra Biblia en la carta a los Efesios, ya vimos el capítulo 1, vimos el capítulo 2 y ahora estamos introduciéndonos en el capítulo 3. Yo creo que usted ya se dio cuenta de todo lo que Dios le está revelando a usted en una manera personal, porque es a cada persona que Dios nos habla a través de este santo libro, para que conozcamos y sepamos. Y usted se dio cuenta que en el capítulo 1, ahí no aparece la palabra Trinidad, pero se manifiestan las tres divinas personas. El Padre dando bendición de una manera, el Hijo, nuestro Señor Jesucristo, dando bendición de otra manera, y el Espíritu Santo dando otra manera de bendecir. Y aquí en este capítulo 3 también se va a dar cuenta usted de que hay algo igual.
que Él nos da a conocer. Está como enfatizando a la obra del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Lo vamos a considerar en unos minutos. Así es de que, si usted ya leyó los 2 primeros capítulos y ahora vamos a introducir al capítulo 3, podría decirle que es de gran aliento saber que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo están obrando a mi favor, están obrando a su favor para enriquecernos. Dios quiere que tengamos riqueza de conocimiento y por eso nos da todos estos detalles, nos da todos estos pormenores. Así es de que en Cristo podemos tener lo que el dinero no puede comprar. Todas estas riquezas que nos dice la Biblia aquí, que nos está dando a conocer el apóstol Pablo, ya en el capítulo 1, en el capítulo 2, y ahora vamos a entrar al 3, son riquezas que nos vienen a nosotros los cristianos. Y fíjese bien en esto, nos vienen por la gracia de Dios. Ha sido su gracia la que nos ha permitido recibir todas estas bendiciones, todas estas riquezas de la gracia de Dios. Recuerden que el apóstol Pedro recomienda algo para todos los cristianos cuando lean esas cartas de Pedro. En la segunda carta, al final él dice que los cristianos deben crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y aquí estamos precisamente interesándonos en crecer en ese conocimiento de la gracia de Dios. Y esta carta le va a ser de mucha bendición a usted. Le va a ser de mucha bendición a todo aquel que ponga atención y que se dedique realmente, bajo la unción y el poder del Espíritu, a considerar lo que Dios le está revelando. Porque Dios quiere que usted sea rico en conocimiento de su gracia. Y ese es el propósito por el cual Pablo está escribiendo esta carta también. Y decía pues en este momento que en Cristo tenemos lo que el dinero no puede comprar. Y estas riquezas vienen por la gracia de Dios. Recordemos que estas riquezas, queridos hermanos y hermanas, fueron planeadas por Dios. Por eso lea bien el capítulo 1. Fueron planeadas por Dios Padre. Fueron compradas por Dios Hijo, que es Cristo Jesús. Y dadas a nosotros por Dios el Espíritu Santo. Vea el proceso. Es maravilloso cuando usted siga repitiendo la lectura y considerando el capítulo 1 y 2, se va a dar cuenta de lo que le estoy diciendo en este momento. Y esa va de la secuencia. Dios Padre participando de una manera, Dios Hijo de otra y el Espíritu de otra. Pero todo para nuestro beneficio. Así de que podemos decir a la luz de este pequeño resumen que no tenemos por qué vivir, fíjese bien, los cristianos, no tenemos por qué vivir en pobreza espiritual cuando las riquezas de Dios están a nuestra disposición. Aquí las tenemos, están a nuestra disposición, de nosotros depende que les demos el uso que deben tener, que nos apropiemos de ellas para ser de bendición, para ser de provecho a nuestras vidas y crecer y llegar a la madurez y a la espiritualidad que Dios quiere que lleguemos. Así de que los versos 1 al 9, yo leí hasta el 10, pero vamos a conectarnos del 1 al 9 para sintetizar lo que hemos leído. Vemos que Dios llamó al apóstol Pablo para ser administrador del misterio, con la responsabilidad, como usted ya leyó ahí y lo puede seguir leyendo después para considerar lo que le estoy explicando. Lo llama como administrador del misterio con la responsabilidad de compartir con los gentiles. Acuérdense que Pablo es llamado para dirigirse a los gentiles y por eso él toma ese ministerio y va a enseñar ese misterio que va a aclarar muchas cosas que no estaban dadas a conocer de una manera específica en el Antiguo Testamento, pero que ahora él las especifica y es algo que nos maravilla a nosotros de cómo Dios obró para nuestro bien, no siendo judíos, no teniendo relación con él por medio de los pactos, mas Dios quiso en su gracia. Por eso es que todo es por gracia. Y esa palabra debe usted de tratar de comprenderla bien, la gracia de Dios. ¿Qué es? ¿Qué significa? ¿Qué está involucrado en la gracia de Dios? Y aquí usted está teniendo este conocimiento para darse cuenta que era un misterio no revelado en el Antiguo Testamento. Y ahora Pablo recibe ese encargo, recibe esa responsabilidad, recibe esa función de parte de Dios. Por eso él se siente honrado. Lo vamos a ver dentro de un momentito. Así de que él fue
como dije hace un momento, el que Dios escogió para administrar el misterio. Fue por haber predicado, vemos esto también en la carta, él lo hace ver, por haber predicado el evangelio a los gentiles, que el apóstol Pablo había sido encarcelado en una prisión romana. En otro sentido, porque él lo describe aquí, usted va a leer más detenidamente después y va a ir comprendiendo lo que estoy explicando en base a lo que está escrito aquí. En otro sentido, el apóstol Pablo también era un prisionero de Jesucristo. Estuviera dentro o fuera de una prisión, había hecho de Jesús el Rey y Señor de su vida en todo tiempo y en todo lugar. Eso es lo que nos da a comprender. Entonces, el compartir el evangelio con los gentiles involucraba otra responsabilidad para Pablo. Y es maravilloso ir analizando lo que está escribiendo. Y por eso le estoy tratando de orientar. El que él tuviera ese ministerio, tuviera esa responsabilidad de compartir el evangelio, involucraba otra responsabilidad para Pablo mismo. No era suficiente ganarlos para Cristo y constituirlos en iglesia. Había que enseñarles la maravillosa posición que tenían en Cristo Jesús. ¿Se acuerda usted, querido hermano, que en el capítulo 2, en el verso 5 o 6 creo que es, donde dice que posicionalmente usted, como creyente en Cristo, como genuino discípulo de Jesús, para Dios ya usted está sentado en los lugares celestiales? Esa es la posición que usted tiene en Cristo Jesús. Esa es la posición que tenemos todos los cristianos. Ya estamos en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Por eso él habla, como decía yo aquí, habla de que los tenía que enseñar cuando predica el evangelio, cuando los gana para Cristo, cuando los instituye en la iglesia. Él tenía también que darles enseñanza de lo que era su posición en Cristo Jesús. Había que enseñarles la maravillosa posición que tenían en Cristo. Como miembros del cuerpo, participaban, fíjese bien, de la gracia de Dios, igual que los judíos. No había ninguna diferencia. Todo era igual, para todos fue lo mismo. Y eso era lo que los judíos muchas veces no comprendían. Y hasta la fecha muchos no quieren comprender o no quieren aceptar. Pero Dios fue el que inició todo esto, porque es su gracia la que hace que los gentiles ahora participen, igual que un judío, de los mismos privilegios, de las mismas bendiciones. Pero en el verso 3, si usted se da cuenta, el apóstol habla de el misterio que le había sido revelado. Y en primer lugar, hace ver que Dios un día unirá todas las cosas en Jesucristo. Ese fue algo que le fue revelado a Pablo. Y él lo explicó ya en el capítulo 1, versos 9 al 10, por ahí va a encontrar usted eso. Que Dios va a unir todas las cosas en Cristo. Y en segundo lugar, en cuanto al misterio, lo que está como contenido del misterio, era lo que acabamos de mencionar hace un momentito. Que los judíos y gentiles ya han sido unidos en Jesucristo. Y esto está en el capítulo 2. Ahí están todas las explicaciones. Cuando dice que nos resucitó espiritualmente, que nos dio vida, porque estábamos muertos espiritualmente. Y ahora ha unido, ha roto, ha quebrado, ha quitado la pared intermedia. Y ahora tanto judío como gentil gozan de los mismos privilegios y de las mismas bendiciones de Dios. Así es de que en el verso 5 de este capítulo 3, el apóstol revela una verdad que ni siquiera los más grandes profetas entendieron. Que dentro de la iglesia, la cual está compuesta por todos los salvados, desde Pentecostés, como un cuerpo unido, no habría distinciones raciales, sociales ni espirituales. Por eso les decía hace un momento, él está enseñándoles a ellos su posición, su condición y los beneficios que Dios les ha dado, al igual que los judíos. No hay discrepancias, no hay diferencias, ni distinciones raciales, ni sociales, ni espirituales, porque todos somos uno en Cristo Jesús. Sea judío, sea gentil, viene a tomar la misma, como le dijera yo,
la misma condición, la misma posición. Dios había prometido, fíjese bien, bendición de alcance universal a través de Abraham. ¿Se recuerda de eso allá cuando hace el llamado Dios a Abraham en Génesis capítulo 12, verso 3? Ahí se le dice que por medio de él serán benditas todas las naciones. Y eso que se explicó allá, pero no se dieron detalles, el apóstol Pablo lo viene a esclarecer cuando usted lee la carta a los Gálatas. Ahí el significado pleno de esta promesa que estamos viendo que estaba hecha a Abraham en Génesis, se hizo claro, y usted va a leer la carta a los Gálatas, capítulo 3, verso 28, ahí está bien simplificado, pero está simplificado, pero claro lo que Dios ha hecho, cumpliendo esa promesa dada a Abraham. Así es de que en el verso 8, el apóstol, si usted nota aquí en el verso 8, en el capítulo 3 de Efesios, el apóstol se evalúa a sí mismo y su evaluación la hace con honestidad. Cuando usted lea las palabras expresadas ahí, va a ver que hay una honestidad del apóstol Pablo. Y él estaba consciente de ser indigno de tan grande honor y responsabilidad al confiarle a Dios este ministerio y al confiarle este misterio. Él se sentía de esa manera y era la realidad. No se sentía digno, pero como digo una vez más, ninguno es digno de nada. Nosotros somos dignos de ir al sufrimiento eterno, pero ahí es donde entra en juego la gracia de Dios. Y por eso Pablo se considera de esa manera. No soy digno de este ministerio ni de este misterio, porque es la gracia de Dios que ha obrado tanto en él como en todos nosotros. Es por gracia que todo lo tenemos. Por eso ya acuérdense, en el capítulo 12 nos hizo ver que la salvación y todo lo que Dios nos ha dado como bendiciones son por gracia, no por obras. No es por méritos humanos, no es por esfuerzos, no es por sacrificios de ninguna índole. Es por gracia, es porque Dios quiso darlos, porque esa era su voluntad. Por eso dice que él fue motivado por el beneplácito de su voluntad a hacer eso en favor de la humanidad. Y nosotros somos los privilegiados ahora. Gracias a Dios por eso. Espero que esto le despierte a usted esa gratitud al comprender todo lo que Dios ha hecho por usted y para usted a través de Cristo Jesús. Usted empiece a tener gratitud y un sistema de comprender mejor lo que usted debe ser delante de Dios. Así es de que en el verso 8 decía pues que él se evalúa y no se considera digno. Es muy honesto en ese sentido, porque estaba consciente que era indigno de tener ese honor, esa responsabilidad que Dios le había confiado, ese misterio. Los versos 10 al 11, ahí tenemos unas palabras muy importantes que espero usted las repase y las lea detenidamente. Pero ¿a qué se refiere todo esto? Hay algo muy importante que el apóstol Pablo nos está dando a conocer. Los ángeles, pues está hablando de los potestades celestiales. Los ángeles conocen, sin duda, no dudamos, que ellos conocen el poder de Dios tal como se ve en la creación. Y si usted analiza la creación, lo bello que Dios hizo la creación y todo lo que está implicado en la creación, es maravilloso. Y debemos de considerar lo que Dios ha creado, lo que Dios ha hecho. Porque ahí podemos ver el poder de Dios para sustentar, para mantener todo en orden. Todo subsiste por el poder de Dios. Nuestras vidas mismas subsisten por el poder de Dios. Y la vida de todo lo que ha creado subsiste por el poder de Dios. Entonces los ángeles sí conocen el poder de Dios manifestado a través de la creación. Pero aquí Pablo habla de algo más en cuanto a la capacidad, el poder de Dios. Aquí habla de la sabiduría del Dios tal como se ve en la nueva creación, o sea, la iglesia. Porque hay una transformación, hay un cambio que Dios ha hecho en las personas y los ha incorporado a un solo cuerpo, que es la iglesia, el cuerpo de Cristo. Esa es la sabiduría de Dios que se ha manifestado
de una manera maravillosa. Y es algo novedoso para los ángeles, para, como dice aquí, para los principados y las potestades en los lugares celestiales. Darse cuenta ahora de la sabiduría de Dios, haciendo esa transformación, haciendo ese cambio y logrando hacer lo que Dios quiere hacer para su gloria. Ahora bien, recuérdese algo, querido hermano y hermana, que los incrédulos y los sabios filósofos ven el plan divino de salvación y lo consideran locura. Para la mayoría de gente, el plan de salvación es locura. Y para los que son también bastante avanzados intelectualmente, con unas grandes facultades de conocimientos y de otras virtudes que Dios ha dado en sus mentes y corazones, pero para ellos el plan de Dios es locura. No le dan la importancia que debe tener. Pero los ángeles, dice la Biblia, y es lo que está diciendo Pablo acá, los ángeles observan el desarrollo del plan divino de salvación y alaban la sabiduría de Dios. El eterno propósito de Dios es que todos, fíjese bien en eso, en lo que está contenido aquí en este capítulo, es que todos, judíos y gentiles, puedan entrar confiadamente a su presencia y llegar a ser miembros de su familia, que es la iglesia. La iglesia es la familia de Dios. ¿Se recuerda usted cuando leemos en el Evangelio de Juan, capítulo 1, verso 12? ¿Qué dice ahí? Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Así es de que la iglesia es la familia de Dios. Somos los hijos de Dios, somos la familia de Dios. Y eso está dando a conocer aquí en otras palabras, en otros términos. Y yo trato de ayudarle para que usted lo pueda comprender. Ahora bien, en los versos 14 al 21, aquí hay una oración de Pablo. Acuérdense que ya hizo una oración en el capítulo 2, me parece. Pero en los versos 14 al 21, es la segunda oración que encontramos en esta carta. Ya que en el capítulo 1, versos 15 al 23, el apóstol Pablo hizo una oración. Él pidió en esa oración, si usted va después a estudiar el capítulo 1, se va a dar cuenta, querido hermano, querida hermana, querido joven que estás escuchando y que tienes tu Biblia en tu mano, vas a darte cuenta de que el apóstol Pablo en esa oración del capítulo 1, versos 15 al 23, pidió iluminación para los creyentes. Porque tenemos que ser iluminados para comprender la revelación escrita. Y eso es lo que se pide en oración. Ya la revelación está completa. A este libro no se le puede agregar ni se le puede quitar. Entonces, ¿qué tenemos que pedir? Iluminación de parte de Dios por medio de su Espíritu Santo para comprender, entender lo que Dios nos dice en esto que está revelado ya de una manera completa. Así es de que ahí pide él iluminación para los creyentes. Y aquí en los versos del 14 al 21, él ora pidiendo para los creyentes capacitación. Que Dios les brinde, les dé capacitación. Así de que no es cuestión de conocer solamente, sino de ser. Tú eres lo que hay en tu mente. Tú eres lo que hay dentro de tu ser. Y eso es lo que la Biblia hace. Por eso dice allá en el capítulo 12, que nos transformemos por medio de la... Romanos capítulo 12, verso 2, que nos transformemos por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Así de que sigue en ese lineamiento el apóstol. Y nosotros tenemos que comprender eso, para poder permitir que se desarrolle toda esa capacidad dada por Dios con el conocimiento de la Biblia y el poder de su Espíritu en cada uno de nosotros. Y entonces no es solamente de conocer, porque teóricamente podemos conocer muchas cosas, pero no estamos llevándolo a la práctica. Así es de que el cristiano debe ser teórico práctico. Y de eso está hablando Pablo aquí. No es cuestión de conocer, sino de ser. O sea, apropiarnos de lo que Dios tiene para nosotros. Y por fe hacerlo parte vital de nuestra vida. Tenemos que vivir de acuerdo a lo que nosotros tenemos de conocimiento, de lo que somos en Cristo Jesús. Y lo que tenemos en Cristo Jesús. Y lo que Dios espera de nosotros también. Ahora, si usted nota en esta oración, si después la analiza un poquito más detenidamente, yo le voy a dar una pequeña orientación.
va a notar usted que hay 4 peticiones entrelazadas. O sea, una petición lleva consecuencia con otra y se entrelazan para tener una secuencia que lleva a una meta. Y lo vamos a ver así brevemente. Aquí en esta oración, el apóstol Pablo, después la va a analizar usted, ora porque el creyente en su ser interior pueda tener fuerza espiritual. Esa es una de las peticiones que él hace. Que el creyente en su ser interior tenga fuerza espiritual. Ahora fíjese bien cómo va la secuencia. Esa fuerza espiritual lo va a llevar a usted, va a llevar al creyente, a todo creyente, a una experiencia más profunda con Cristo Jesús. Tenemos que tener una experiencia profunda con Cristo Jesús. Pero eso va a venir cuando en nuestro ser interior tengamos fuerza espiritual. Luego viene la secuencia, vamos a tener, va a desarrollarse una experiencia más profunda con Cristo Jesús. Y luego, esta experiencia nos va a capacitar a los creyentes, va a capacitar al creyente para comprender el gran amor de Dios. Y luego viene otra cosa que va en repercusión. Cuando ya nosotros tenemos fuerza espiritual, tenemos una profunda experiencia con Cristo Jesús, entonces vamos a tener capacidad para comprender el amor de Dios, y esto va a traer como resultado que el creyente sea lleno de la plenitud de Dios. ¿Qué nos dice aquí en Efesios 5:18? Más adelante él va a hacer énfasis en eso. ¿Qué es la plenitud de Dios? Es ser llenos del Espíritu Santo. Por eso dice que todo creyente debe ser lleno del Espíritu. Y eso es lo que está haciéndonos ver aquí. Y esa es su petición. Esa es la intercesión de Pablo por nosotros, por los efesios en aquel tiempo y por nosotros ahora en este tiempo. Esa oración queda ahí en el trono de la gracia, pidiendo porque los creyentes sean fortalecidos, tengan una experiencia profunda con Cristo, que comprendan el gran amor de Dios y que también sean llenos del Espíritu Santo. Ahí va la secuencia, por eso decía, son 4 peticiones entrelazadas. Y en los versos 20 al 21, si observamos cuidadosamente lo que hemos leído, lo que estamos leyendo, lo vamos haciendo con cuidado, con detenimiento, vamos a observar algo, vamos a notar que el apóstol nos da a conocer que él está orando a Dios Padre acerca del poder interior de Dios, que es el Espíritu Santo, disponible para el creyente a través de Dios el Hijo, o sea, nuestro Señor Jesucristo. Como lo decía hace un momento, en el capítulo 1 nos habló de Dios Padre, de Dios Hijo y de Dios Espíritu Santo. Aquí nos está hablando de igual manera. Solo que él está orando al Padre acerca del poder interior de Dios Espíritu Santo, disponible para el creyente a través de Dios el Hijo, Cristo Jesús. Así de que ahí se manifiestan las 3 divinas personas en esa manera en que él está pidiendo, intercediendo por cada uno de los creyentes, tanto los efesios como por las demás generaciones que vienen a la lectura de esta carta, que se enteran de lo que Dios quiere que sepamos. Así de que el poder de Dios, queridos hermanos, puede hacer más de lo que podemos imaginar. El amor de Dios va más allá de nuestro conocimiento. Tomen en cuenta eso. Se lo voy a repetir una vez más. El poder de Dios puede hacer más de lo que podemos imaginar. Y el amor de Dios va más allá de nuestro conocimiento. Así de que su poder va más allá de nuestra imaginación. Y para terminar, quiero decirle lo siguiente. A la luz de estos contextos, del contexto de los 3 capítulos que hemos leído, que hemos analizado, quiero decirle algo para terminar. El poder del Espíritu Santo, querido hermano, querida hermana, es una necesidad en cada creyente. Así de que yo espero, queridos hermanos, que sigamos creciendo en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Bendiciones para usted, bendiciones para su familia. Y quiero recordarles algo, mis hermanos, ya que terminamos de considerar
pasaje bíblico, quiero recordarles algo. Si usted se da cuenta, mucha gente está impaciente. Hay desesperación. Y humanamente tenemos que comprender que tendrán su razón. Pero yo les pido en el nombre de Jesús, queridos hermanos, tenemos que dar un buen testimonio. Y como buenos cristianos, tratemos de ser ejemplo para la comunidad. Tratemos de guardar las normas que se nos han pedido que mantengamos para evitar contagiarnos y contagiar a otros. Y esperaremos cuando las autoridades estatales nos digan que podemos abrir nuestro templo, que podemos reunirnos, pues lo haremos. Pero será hasta que ellos nos lo autoricen. Al contrario, no caigamos en errores que puedan perjudicarnos más. La vida es preciosa y la vida hay que saberla, como he dicho en otros casos, administrarla, saberla valorar. Acuérdese que no es ese dicho que dice que la vida no vale nada. La vida sí vale. Y su vida vale la vida de Cristo Jesús. Así es de que sepa administrar, sepa cuidar. Porque Dios le dio esa responsabilidad a usted. No se exponga ni exponga a otros. Es mi recomendación. Espero que me comprenda. Y no olvidemos que Dios va a proveer. Dios no nos va a dejar desamparados. Si hay que tocar puertas, toquémoslas. Si hay que pedir auxilio, gritemos. Porque hay que pedirlo. Pero Dios nunca nos va a dejar sin lo que necesitamos. Mantengamos la calma, mantengamos la tranquilidad. Si no, léase allá en en Filipenses, capítulo 4, versos 6 y 7. Ahí hay una recomendación muy apropiada para estos tiempos. Acuérdense que nosotros decimos, y no solamente debemos decirlo, debe ser una realidad en nuestra vida, debe haber una convicción. Dios tiene control de todo. Y Dios está con nosotros. Nunca nos ha dejado solos. Así es de que espero, mis hermanos, que esto nos ayude y que guardemos la calma, la tranquilidad y que tengamos paciencia. ¿Acuerdas que el Salmo 41 creo que es el que dice David? Pacientemente esperé a Jehová. Esperemos pacientemente, mis hermanos. Dios tiene una solución para este problema. Sigamos clamando. Dios quiere que clamemos, que le busquemos y que le demostremos a Él con nuestras actitudes, con nuestra confianza, que estamos de veras dependiendo y confiando en Él. Dios les bendiga. Una vez más le doy mi bendición y recibo su bendición porque sé que usted me bendice a mí también. Gracias, muy amables. Buena noche.